Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo número 2, empezando del verso número 15 hasta el verso número 17. Primera de Juan, capítulo número 2, verso del 15 al verso 17. Y estaremos concentrándonos en el verso número 16, en ese verso. Cuando todos lo tengamos, por favor, decimos amén. Se lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos juntos, por favor, repitamos ese verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos y ayúdame, Señor, a poder transmitir lo que has puesto en mi corazón. Lo que me has permitido, Señor, poder encontrar los recursos para traer, Dios mío, esta palabra. Gracias por la obra de tu Espíritu, Señor, que es aquel que intercede y aquel, Señor, que nos guía. Ayúdanos, Señor, a poder tocar, Señor, cada vida, cada sensibilidad, y tú puedas seguir obrando en cada persona. Y toda gloria sea para ti en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta hora. Hace exactamente unas 3 semanas atrás, y si recuerdo bien, la semana pasada les traje un pequeño testimonio de lo que realmente ocurrió. Y es que en medio de la reflexión y la meditación, Dios puso en mi corazón y en mi mente que era necesario poder estar apercibido de nuestras emociones y de nuestros deseos. Porque el enemigo juega con nuestras emociones y nuestros deseos. Y el enemigo trata que nuestras emociones y nuestros deseos puedan ser canalizados de una manera ilegal y con esto podamos desagradar a Dios. Así que le pedí al Señor que por favor me ayudara a poder encontrar la palabra necesaria que nosotros necesitamos para poder estar apercibidos. Ya que estamos en medio de una guerra espiritual. ¿Cuántos realmente saben que están en una guerra espiritual? Toda persona que sabe que está y batalla diariamente y está en esta guerra espiritual, tiene que estar apercibido. Definitivamente tenemos los recursos de la oración, tenemos los recursos de la palabra, tenemos los recursos incluso de poder a través de los dones discernir qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, pero también a la misma vez es necesario poder observarnos a nosotros mismos. Dice la palabra que de una de las maneras como nosotros podemos mostrarle al mundo entero que Dios ha cambiado y Dios está transformando nuestra vida es a través de los frutos. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Así que no importa el tiempo que usted pueda tener, los frutos son el indicativo de qué realmente Dios ha hecho, qué es lo que Dios está haciendo y de qué manera Dios está dirigiendo nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema, las emociones y los deseos. Y como dicen, vamos a concentrarnos en el verso número 16, donde dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y para poder hacer un pequeño, podríamos decir así, fundamento, podemos encontrar que este mundo está dirigido ¿por quién? Por el diablo. Este mundo está dirigido, es el príncipe del mundo. Es necesario poder recordarlo. Ahora, quizás usted encuentra un contraste y dice, pero espérate, pero si es Dios
que es aquel que tiene control de todo. Sí, Él tiene control de todo y aún de este mundo. Por eso que este mundo no está destruido, por cuanto Dios es aquel que tiene control del mundo. A pesar que el príncipe de este mundo trata de poder poner a los hijos de Dios en contra de Dios, trata de poner que los hijos de Dios desagraden a Dios, mas sin embargo todavía la soberanía de Dios está sobre el mundo. Pero la palabra de Dios también nos advierte y nos aconseja y nos deja saber que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo que nuestra carne desea, anhela, y también los deseos de los ojos, lo que podemos nosotros visualizar, y aún la vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino del mundo. Eso quiere decir de que hay una influencia del mundo sobre la vida de cada persona, de cada creyente. Esa influencia conlleva que nuestras emociones puedan alterarse en momentos o puedan dar indicativos de qué es lo que realmente yo deseo o yo quiero, pero no necesariamente lo que quiero y lo que deseo tiene que ser de acuerdo a lo que Dios está esperando de nosotros o está deseando darnos. Y es por eso que en esta guerra espiritual nosotros tenemos que observar de qué manera estamos nosotros tratando las circunstancias que pueden presentarse en nuestras vidas. De qué manera las tentaciones también están siendo canalizadas a través de la lectura o a través del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. De qué manera la misión por la cual hemos sido nosotros encomendados a poder realizar en este mundo está siendo conforme a la voluntad de Dios. Hay momentos donde nosotros no deseamos hacer algo, hay momentos que nos sentimos presionados a hacer algo y hay momentos que quizás hacemos por causa de la presión o por causa del hostigamiento y lo podemos realizar. Cuando nosotros terminamos la faena, podemos darle gracias a Dios porque a pesar de que nuestro deseo no fue hacerlo o nuestro deseo fue presionado para poder hacerlo, al final damos glorias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se mostró en ese momento, porque Dios nos hizo sentir su presencia y es la misericordia de Dios que siempre está alrededor de nosotros, aún en los momentos duros o en los momentos que quizás no nos sentimos con una buena actitud de poder hacer la voluntad de Dios. Quizás nos sentimos en ese momento, en esa batalla de la carne y el espíritu, pero al final el espíritu nos convence y nos dice que es necesario hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Así es que observando esta porción bíblica, también puedo recordar otra porción muy conocida que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo número 4, verso número 23, y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí la palabra corazón podemos nosotros identificarlo como el asiento de nuestras actitudes, de nuestras emociones y de nuestra inteligencia. Así que si hablamos del corazón y hablamos de actitudes, y hablamos también de emociones, las emociones son aquellos que producen o influyen dentro de nuestros deseos para poder hacer algo, sea correcto o incorrecto. Así que es importante que si el enemigo está tratando de jugar con nuestras emociones, nuestra actitud muchas veces cambia y varía. Nuestros deseos, nuestra voluntad de poder servirle a Dios a veces cambia y varía por circunstancias externas que influyen nuestras emociones. Y tenemos que estar apercibidos. La palabra nos habla de muchas personas que en un momento dado sus emociones los conllevaron a poder desagradar la decisión que tomaron a Dios. Desagradaron, y lo vamos a ver en breve. Pero primero vamos a poder definir qué significa la palabra emociones o cuál es el significado de la palabra emoción. Y emoción significa, son aquellas que alteran el ánimo, ya sea intenso o pasajero, agradable o triste. La palabra clave en esta definición es la palabra cómo va a alterar nuestra actitud, nuestro ánimo. Dije la semana pasada, dentro de la predicación, hablábamos de que si el día de hoy tú recibes una palabra ofensiva, inmediatamente tus emociones se van a alterar. Si tú recibes una palabra de tristeza, también tus emociones van a alterarse debido a lo que pudiste recibir.
Si en el ambiente hay situaciones bastantes que no son buenas, tú también vas a poder reaccionar ante las circunstancias que puedan ser externas. Entonces, es importante poder nosotros saber controlar nuestras emociones, es importante poder canalizar nuestras emociones, sí, es importante, porque estamos en una guerra espiritual. Tenemos que estar apercibidos. Todos decimos, pero es que la oración lo puede mucho. Amén. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Es necesario la oración porque estamos en comunión con Dios. Es necesario la oración porque Dios nos va a ayudar. Dios nos va a percibir de las cosas quizás que puedan presentarse más adelante. Esa comunicación es importante entre todo creyente y Dios. Pero usted dirá, pero la Biblia también. Sí, es importante que leamos la Biblia, porque en el momento que se presentan ciertas cosas, podemos nosotros ser guiados a través de la palabra de Dios para poder hacer bien conforme a la voluntad de Dios y puedan venir tiempos de refrigerio a nuestra vida si son momentos difíciles. Pero también es importante observar de qué manera la lucha en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, también nos conducen muchas veces que a pesar de que conocemos la palabra, que a pesar de que nosotros oramos, a veces hacemos algo contrario a lo que Dios realmente espera de nosotros. Y ahí es donde viene el enemigo. Y ahí es donde el enemigo dice, como dice la palabra en el libro de Santiago, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque al alterar nuestras emociones, sea negativa, definitivamente nuestra actitud no va a ser positiva, sino va a estar influenciada por nuestra emoción y nuestra actitud va a ser negativa. Y cuando queremos hacer lo que Dios nos manda hacer, muchas veces quizás nuestra decisión es un no, o nuestra decisión quizás no tiene la fuerza para poder realizarla conforme Dios ha depositado en nuestro corazón. Por eso que es importante las emociones. Es importante poder observarlas, cómo se canalizan y sobre todo ver de qué manera las emociones también están relacionadas a nuestro corazón conforme a lo que hemos observado anteriormente. Y también es importante que no nos dejemos dominar por las emociones, sino que las emociones tienen que estar siendo sometidas y conducidas por la palabra. Si nosotros observamos un pequeño ejemplo, podemos encontrar de que en un tiempo Dios, hablando a David, le dice de que no cense al pueblo. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso número 1? La palabra de Dios dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Lo incitó, lo condujo, lo influenció. ¿Para qué? Para que él pueda hacer algo contrario a lo que realmente Dios le había especificado. ¿Por qué? Hay un gap, hay una porción que nosotros debemos siempre mantener. En esta porción que nosotros necesitamos reconocer es de que cuando Dios estaba conduciendo a Israel, no había batalla que Dios no entregara al pueblo en victoria. Y el número de soldados empezaba a incrementar. Y muchos reyes, muchas veces al ver el número de soldados, podían mantener su confianza ¿en qué? En el número que realmente tienen, en los guerreros que tenían. Pero Dios no esperaba eso de David. Dios esperaba que David siempre se mantuviera confiando en Dios, a pesar del número, sea alto o sea bajo. Mas sin embargo, Satanás indujo a David para que pudiera hacer censo y pudiera saber la cabalidad con cuánto personal él contaba para hacer frente a sus enemigos. Fíjese de qué manera fue tentado, sus emociones conllevó a que su deseo se haga una voluntad que no fue del agrado de Dios. ¿Cuántas veces el enemigo ha incitado en nuestro corazón no venir a la casa del Señor? ¿Cuántas veces las circunstancias que quizás hay en nuestro exterior nos han permitido ser influenciados, a influenciar nuestro pensamiento, a influenciar nuestra voluntad y no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer? ¿Cuántas personas tienen dones de Dios que Dios se los ha dado
y ellos creen en realidad que ese don que Dios les ha dado les pertenece y pueden darlo en el tiempo que ellos desean. Y eso es incorrecto, porque Dios te lo dio para que Dios pueda ser glorificado. Mientras que tú no lo des, definitivamente estarán allí, pero no causarán un efecto positivo en ti. Podrás decir, yo tengo el don de esto, yo tengo el don del otro, pero si no está siendo practicado, si Dios no está siendo glorificado a través de don, simplemente serás una persona nominal que tiene, o como un concepto o una definición que lo tienes, pero no lo estás llevando a la práctica. Vidas no están siendo tocadas por el poder de Dios, y es un don de milagros, no están siendo tocadas por cuanto no hay gente que está siendo sanada. ¿De qué vale que yo promulgue y diga lo tengo cuando realmente no estoy llevando a la práctica? Así que encontramos de que a veces nuestras emociones influyen o nos conducen a hacer algo que quizás pueda desagradar al Señor. Ahora hay momentos que nuestras emociones también de una forma positiva nos ayudan a poder servir al Dios a pesar de las circunstancias, porque hemos entendido que es mejor confiar en Dios. Por lo tanto, viviendo nosotros en este mundo, dice la palabra que todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Continuamos entonces observando de que hay ciertas emociones que van a afectar nuestra vida, sí. Hay ciertas emociones que van a aportar también a nuestra vida cristiana, claro que sí. Porque las emociones son aquellas que reportan a nuestro corazón las cosas buenas y malas que se mueven en nuestro mundo exterior visible, pero no nos dictan la conducta a seguir. Es igual que nosotros podemos observar, la tentación no es un pecado. El poder caer en la tentación sí es un pecado. Voy a repetir otra vez, la tentación no es un pecado. El nosotros sucumbir y caer en la tentación va a producir un pecado en nosotros. De igual manera, las emociones están a nuestro alrededor, externas, sean buenas, sean malas, pero todo está en realidad de cómo realmente ellas puedan manejar nuestra actitud o cómo ellas puedan manejar nuestra voluntad. Y ahí donde nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque esto es una guerra espiritual. Una de las cosas que me llamó mucho la atención acerca de las emociones es que cuando las emociones toman control de nosotros, quiere decir que están controlando nuestro dominio propio. Y esto me hizo un boom. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en su escritura que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Ve? Que todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Quiere decir que las cosas lícitas es algo que es un deseo, algo que observamos y lo queremos, pero también son incitadas ¿por qué? Por nuestras emociones. Si nosotros vemos que en el mundo, por ejemplo, antes de conocer a Dios, yo creo que en este tiempo usted no lo está haciendo, pero antes, cuando usted estaba en el mundo, usted observaba quizás una cartera, observaba usted un celular y usted lo deseaba. Sus emociones, cuando se los presentaron, sus emociones se alteraban. ¡Wow! Me gustaría tener uno como ellos. Y quizás usted hizo lo posible para poder obtener. O quizás usted hizo cosas que no eran correctas con tal de poder obtenerlo. ¿Se dan cuenta cómo nuestras emociones a veces alteran nuestro ánimo y también conllevan a poder efectuar ciertas cosas correctas o incorrectas delante de Dios? Entonces, algo que me llamó la atención es el dominio propio. Si nuestras emociones controlan nuestro dominio propio, quiere decir en realidad que nuestro dominio propio no está lleno de esa obra, no está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, dictamina exactamente qué tanto control le hemos dado nosotros a Dios. Cuando uno de los Santiago, si mal no me equivoco, habla acerca de la ira, ¿cómo se llama? Que si una persona está molesta, si una persona está en contienda, en situación, no deje que el sol caiga sobre vuestro enojo.
Está hablando en realidad que no le demos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque él está tratando de, en sus maquinaciones, tratar de poder envolvernos cada vez más. Pero habla de que si conocemos esa manipulación, debemos nosotros salir de ello, porque va a afectar nuestro estado de ánimo, va a afectar sobre todo la misión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y es algo que tenemos que estar apercibidos, amado hermano. Algo que me lleva a mí a entender acerca de las emociones es de que no importa lo que pueda suceder a su alrededor, recuerde que Dios está tomando control, está tomando guianza de usted, pero la misión suya es hacer la voluntad de Dios. Yo creo que en cada mensaje siempre es la palabra o la frase que Dios pone en mi corazón y en mi labio de poder transmitirles. Nunca nos movamos por razones de nuestras emociones. El día de ayer estaba compartiendo con un ministro y estábamos observando de qué manera muchas veces nosotros como seres humanos a veces cometemos errores. Y a veces nuestras emociones nos hacen sentir mucho más buena gente que Dios. Muchas veces nuestras emociones no nos permiten a veces poder hacer lo correcto porque observamos tristeza, observamos congoja, observamos arrepentimiento y muchas veces nosotros ocupamos la posición de Dios y decimos, está bien, no hay ningún problema. Y muchas veces la persona se va sin disciplina. ¿Por qué? Porque nuestras emociones influenciaron en nosotros. O muchas veces nuestras emociones también quizás nos alteraron a un punto que conllevamos a que nuestra ira, nuestro enojo nos hagan decidir algo que no va también en contra, que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que en ambos extremos tenemos nosotros que estar siempre apercibidos. En el libro de Primera de Pedro, la Escritura dice, capítulo 2, verso número 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que batallan contra el alma. Usted no se ha dado cuenta quizás que cada día que usted se levanta, usted tiene una gran batalla que muchas veces no es notoria, que no es visible. Y que usted cuando regresa de su trabajo, regresa del lugar donde usted está, usted puede regresar cansado por la faena, usted puede regresar alegre, como usted puede regresar triste, como usted puede regresar en una actitud quizás bastante negativa, por las cosas que ocurrieron. Porque muchas veces nos levantamos y no nos preparamos antes de ir a esa guerra. Muchas veces nos levantamos y no oramos, nos levantamos y no leemos la palabra, nos levantamos y no meditamos, nos levantamos y no le pedimos a Dios en realidad qué es lo que pueda suscitarse de aquí a 2, 3, 4, 5, 6 horas durante el tiempo que estemos fuera. Y cuando regresamos, muchas veces no regresamos a pedirle al Señor gracias, darle gracias a Dios por la faena de trabajo, o muchas veces a poder presentarle a Dios la circunstancia que se nos presentó. Y no practicamos lo que dice la Escritura cuando dice, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Muchas veces venimos a Dios cuando ya la situación es caótica, cuando ya la situación se ha generalizado, cuando simplemente tenemos un ultimátum para poder decidir, porque no le prestamos atención a las emociones. También el libro de Primera de Corintios, capítulo número 9, verso 26 al verso 27, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo sea eliminado. En otras palabras, sea descalificado. A veces somos buenos para poder aconsejar. A veces somos buenos para poder traer una buena palabra. Pero muchas veces el hecho de tener ese conocimiento muchas veces no es la señal de que vamos a hacer siempre lo correcto. Uno de los ejemplos que habla la palabra de descalificación fue lo que le sucedió a Moisés. Dios le dice a Moisés que le hable a la roca para que pueda dar agua. ¿Cuál fue la actitud que tomó Moisés? Moisés estaba
con tanto coraje porque el pueblo no atendía la voz de Dios. Tenía tanto coraje que el pueblo no se estaba acercando a Dios a la manera que él deseaba que el pueblo pudiera buscar al Señor. Y él le da un garrotazo a la piedra y la piedra da agua. Pero ¿cuál fue el resultado a esa emoción no controlada? A que él no condujo al pueblo ni tampoco estableció al pueblo en la tierra de Canaán. Fue descalificado, y al ser el descalificado, alguien toma un lugar, y ese lugar lo tomó Josué. Josué, un joven que había estado al lado de Moisés, un hombre temeroso de Dios, un hombre al cual Moisés le dijo de que él iba a ser su sucesor, pero Dios se encargó de hablarle también a él personalmente y dejarle saber que ya Moisés había muerto y que era tiempo de que él pudiera hacer cruzar al pueblo a la tierra de Canaán. Y Dios le da una bendición diciéndole a él de que él estaría con él en toda esa travesía. Pero me gustaría usted también pueda recordar, al igual que yo, literalmente, ¿qué es lo que dice Josué en el capítulo número 1, verso número 5? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nadie. Fíjese de qué manera Dios empieza a trabajar no solamente en su convicción, sino que también trabaja en sus emociones, en su deseo, para que el mismo deseo que había tenido Moisés de servicio a Dios, también lo tuviera Josué en esa misma fortaleza. ¿Por qué? Porque Josué sabía de que Moisés era admirado por todo el pueblo de Israel. Josué sabía de que el pueblo sabía de que Moisés hablaba directamente con Dios. Para él era difícil poder entender que Dios lo hubiera escogido, pero Dios le dice específicamente: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esto trajo un ánimo en la vida de Josué para poder hacer la voluntad del Señor. Así que las emociones no necesariamente son malas. Muchas veces nuestras emociones son positivas, son buenas. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen de parte de una palabra de Dios con la finalidad de poder darnos aliento, de darnos motivación, para que nuestro deseo pueda afirmarse, nuestro deseo pueda fortalecerse y así podamos cumplir la misión. Y ese es el objetivo principal. El objetivo principal es de que nosotros podamos cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Y hay recursos que tenemos a nuestro alrededor? Claro que sí. Y uno de los recursos que nosotros tenemos es la palabra, y tenemos también la oración. Y otro de los recursos que nos dejó nuestro Señor Jesús fue la ayuda del Espíritu Santo de Dios, al cual quizás muchos de nosotros se nos olvida que está al lado nuestro. ¿Sabe por qué digo eso, amado hermano? Porque si el Espíritu Santo de Dios estuviera presente siempre en nuestras vidas, déjeme decirle, hubiera un buen discernimiento, nuestras emociones estuvieran bien controladas y pudiéramos estar haciendo la voluntad de Dios y los frutos se pudieran estar siendo notorios. Pero por cuanto nosotros, como seres humanos, decimos: no, mientras más conozca, mejores decisiones puedo tomar. Sí, pero las decisiones están basadas en nuestra carne y en nuestro intelecto. Muchas veces no están basadas en lo espiritual. Como dije anteriormente, hablando con este pastor, decía muchas veces, nosotros somos afectados a través de nuestras emociones, y a veces nosotros decimos: está bien, no hay ningún problema. Pero no es que no hubo un problema, sí hubo un problema. La pregunta es: ¿se corrigió el error o simplemente se pasó ese error? Así que es algo que tenemos nosotros que reflexionar. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso número 14, también nos dice: sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido.
La palabra concupiscencia significa deseo ansioso y desordenado. Y la semana pasada hablamos acerca del orden y el desorden. Así que si nuestra vida está desordenada, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que ordene nuestra vida. De tal manera que al tener orden en nuestra vida, no vamos a caer en la tentación. Porque caer en la tentación es caer en un pecado. Así que dentro de las estrategias que Satanás tiene, vamos a observar, algunas de ellas son pero muy conocidas. Encontramos ya una primera cuando Satanás incita a David a que pudiera hacer censo en Israel. Pero también en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 5, dice, el diablo, Satanás, la serpiente, le dice a Eva, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí vemos de qué manera el enemigo ataca e influye el pensamiento de Eva, lo distorsiona. Y una de las cosas que me llama la atención es de que aún todavía Eva pensó que podía ser igual a Dios. Muchas veces el enemigo trata de que nosotros podamos ser independientes, que no necesitamos que nadie nos aconseje, no necesitamos de la ayuda de nadie, porque todo lo sabemos, todo lo conocemos. Es más, yo puedo dar más de lo que tengo. Y no nos damos cuenta que estamos creando en nosotros un Dios personal. Y al crear ese Dios personal, estamos dándole, ¿qué cosa? Influencia a que el enemigo tome control de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Y ahí donde nosotros vemos las divisiones que hay muchas veces dentro de las iglesias, son por causa de las emociones. Las peleas, las circunstancias que a veces hay, los diferentes caracteres, al no estar ordenados cada uno, a no ser fortalecidos por el Espíritu, hace crear una batalla, un caos interno, donde produce un fruto que no es agradable a Dios. Ahí donde se producen las divisiones, ahí donde hay celos entre ministros, ahí cuando se creen unos más o se creen mejores que otros, y muchas veces hasta mejor que el pastor. Pero el pastor no está en una posición para dejar saber que es el mejor de todos. El pastor está allí por una indicación y una misión que le ha sido encomendada por Dios. ¿Se dan cuenta? El pastor no es aquel que lo sabe todo. El pastor es aquel que puede cometer errores. Pero para eso están los hermanos espirituales, para poder ayudarle al pastor. Porque somos un solo cuerpo, amado hermano. Entonces, podemos decir en realidad que las divisiones, los enojos, las circunstancias que quizás se producen en la iglesia y se conllevan de esa manera, ¿es realmente aceptable a Dios? No, no es aceptable a Dios. Uno de los pasajes que leyó nuestro hermano Mario Duches, hablando acerca de la ofrenda, hay personas que están molestas y dicen, no, yo no voy a poner mi ofrenda porque yo estoy mal con X persona. Pero yo quiero que usted lea otra vez la palabra y más adelante el hermano quizás lo leerá o más adelante le dará la escritura a usted mismo, lo podrá encontrar. Usted sabe quizás dónde se encuentra esa porción, donde dice, si estás enojado con tu hermano, trae tu ofrenda, ponla a un costado del altar, vete ahora a reconciliarte con tu hermano, regresa al altar, toma tu ofrenda y métela en el alfolí. No es que tú no vengas al altar porque estás molesto con alguien, hasta que yo sienta cuándo yo voy a poder resolver la situación. Muchas veces estamos equivocados, muchas veces somos manejados, somos manipulados, somos influenciados por nuestras emociones. Y estamos donde estamos porque nuestras emociones han tomado control de nosotros. Le estamos dando más control a nuestra carne que realmente al mismo Dios que quiere cambiar y transformar nuestras vidas. Y eso es un peligro, amado hermano. Así es que Eva, ¿cuál fue el resultado de Eva?
lo sacó a él y a Adán del paraíso que Dios había hecho para ellos. Ahora iban a ser errantes. Ahora tenían que trabajar para poder comer. Ahora la mujer tenía que tener dolor para poder traer a luz a los hijos. Pero esto no había. Esto no existía cuando se encontraba en el Edén. Todo era paz, todo era armonía, todo era comunión. Imagínese usted al lado de un león. Imagínese usted al lado de un tigre bengala. Imagínese usted bañándose y nadando con un gran tiburón, con una gran orca. Imagínese usted de decirle al monito, tráeme esa fruta que me gusta, y el mono venga y se la traiga. Imagínese usted cómo hubiese sido nuestros tiempos en el paraíso de Dios. Así que muchas de estas cosas fueron distorsionadas, fueron sacadas. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que el pecado se quedara en ese paraíso. Y Dios desea, aún en este mundo caótico, aunque este mundo le pertenece o está controlado por el príncipe llamado Satanás, aún todavía Dios quiere trabajar con nosotros, para que nosotros podamos tener alegría, para que nosotros podamos tener siempre la fortaleza de Dios, la confianza de Dios, que nosotros podamos vivir en este mundo, a pesar, como dije, que está de una forma caótica, podamos tener alegría delante de la presencia de Dios, que otros puedan ver en ti la luz que Dios resplandece sobre tu vida. Pero muchos de nosotros no estamos en condiciones, ni tampoco estamos con el deseo de que Dios pueda resplandecer. Digo, muchos de nosotros. Y regresamos otra vez, porque Dios me lo pone en mi pensamiento. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Sí, fíjese que hay algo interesante dentro de la manera como Dios creó al hombre y como Dios creó a la mujer. Según los científicos, según los teólogos también, deja saber que la manera como Dios estructuró a la mujer fue con muchas emociones. Muchas emociones. Yo no digo que todo el tiempo van a estar correctas, en un momento van a cometer errores, pero las creó con muchas emociones. El hombre mayormente es más serio. Un chiste puede quizás crear una sonrisa. Pero se nos ha enseñado muchas veces que aquel que llora es más la mujer que el hombre. Se nos ha enseñado. El machismo muchas veces ha influenciado en cierta conducta en ciertos tiempos, y ahora ha cambiado muchas cosas. Pero una de las cosas interesantes es de que el día de ayer lo vimos y siempre lo vemos en los servicios. En los servicios de damas, muchas veces la representación de las damas es mayor que en un servicio de caballeros. Obsérvese bien. La mujer es tan emotiva que cuando se enamora le cree todo al hombre. Cuando el hombre le dice, tú eres la luz de mi vida, sin ti no puedo vivir, te voy a traer las estrellas, quisiera ser astronauta para traerte un pedazo de queso de la luna. Se alteran ellas, sus emociones se alteran. Pero el hombre es calculador. El hombre es calculador. El hombre está pensando A, B, C, D. Si esto funciona, si no funciona tengo la B. Si no funciona la B, funciona la C. Si no la C, la D. Y si no, busco ayuda. Así es. Y usted puede ver que el hombre, ambos somos seres inteligentes, pero el hombre es más racional. Y muchas veces en estar razonando y estar buscando, muchas veces se confunde. Pero ese es uno de los tópicos interesantes, amado hermano, sobre todo de qué manera se puede buscar a Dios. Nuestras emociones
cuando son alteradas positivamente y son motivadas bien por la palabra, podemos nosotros acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando sentimos la presencia de Dios, nuestras emociones sienten, nuestro espíritu siente, entonces nuestro cuerpo expresa llanto, expresa alegría. Usted pues levanta las manos y no le importa quién está al lado suyo. Usted empieza a gemir y no le importa en realidad si usted no lloró hace una semana. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, como dice la Escritura, que ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Cuando usted dice, siento la presencia de Dios, es que hay un terremoto dentro de usted, es que hay algo dentro de usted que lo está llevando a poder sentir la presencia de Dios. Es difícil en realidad poder decir, siento la presencia de Dios. Usted sigue como un palo de hielo allí, estancado, sin sentir, sin crear emoción. Hay cánticos que nos elevan, hay cánticos, aleluya, amado hermano, que nos hacen reflexionar también. Muchas veces nosotros, aleluya, somos influenciados por el enemigo y a veces queremos saltar y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a decir el que está al lado mío? O yo no estoy acostumbrado a hacerlo. Entonces, a veces nos restringimos, nos limitamos, porque el enemigo trata de poder controlarnos. Hermano, cuando usted salga de este lugar, pídale a Dios en oración. Pídale a Dios en oración de qué manera se encuentra usted con sus emociones. ¿Usted está controlando esa emoción? ¿Usted está siendo controlado por esas emociones? Encontramos también en la vida de Caín. Génesis capítulo 4, verso número 5 dice: pero no miró con agrado a Caín, hablando de Dios, y la ofrenda suya. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En lugar de él decir, hice algo incorrecto, en lugar de pedirle perdón a Dios, en lugar de poder humillarse ante la presencia de Dios, este hombre se puso molesto a un punto que él maquinó matar a su hermano. Y lo logró. Y tratando de ocultar, todavía cuando Dios le pregunta dónde está Abel, él le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? No dándose cuenta él de que Dios es el Padre y todos nosotros somos hijos de Él. Y que nosotros tenemos que cuidarnos, amado hermano, tenemos que cuidarnos. Y aquí donde viene la gratitud, y otra vez le dejo saber, yo estoy contento que tenemos a nuestro hermano Pitri, que tenemos a nuestro hermano Villot, que tenemos a nuestro hermano Pedro, que tenemos a Tuches en medio nuestro, que tenemos a nuestra hermana Francisca, a nuestra hermana, bueno, a muchos de los hermanos, que usted puede ver que cómo estos hermanos son parte en realidad de lo que Dios está tratando de ayudar, de poder edificar la vida de cada uno de nosotros. Estoy contento por tantos hijos de pastores aquí en este lugar. Porque hay algo, todavía no observo a su cabalidad, pero lo que puedo sentir de que esta iglesia va a tener una trayectoria larga. Si Cristo no viene pronto, es larga. ¿Por qué? Porque todavía tenemos, mire, Dios está motivando incluso hasta niños para que puedan llevar, ¿cómo se llama? Y seguir proclamando la palabra de Dios. Y siga orando por Amy. Siga orando por estos otros niños que desean ser pastores. Que Dios continúe guardándolos, que guarde su corazón. Y cada una de estas cosas es ¿por qué? Porque es un solo objetivo, cumplir la misión de Dios. Otra de las cosas que podemos encontrar,
dentro de la vida de Caín es de que los celos los conllevaron a poder asesinar a Abel con una ira calculada. Así que los celos no son de Dios. No son de Dios. Nunca se cele por otro que tiene algo que usted no tiene. Nunca cele ni aún el conocimiento que otro tiene. Estudie usted también para poder tener ese conocimiento, es mucho mejor. Pero tampoco es para que tú te sientas más o mejor que otro. Así que es importante todo, sí es importante todo, amado hermano. Y repito otra vez, el objetivo es cumplir la misión. El objetivo es que usted tiene recursos para cumplir la misión. Si usted quiere ser independiente y quiere vivir la vida sola, déjenme decirle, usted va a tener muchos tropiezos, porque usted solo no va a poder. Va a ser difícil. Y es difícil. Si así nomás nosotros, teniendo una comunidad al lado nuestro, a veces hay cosas que no las tenemos. Ahora imagínense estando una persona sola. Otra de las cosas que encontramos dentro de la estructura también fue entre Amón y Tamar. ¿Se acuerda de qué manera Amón, hijo de David, y Tamar, hija de David también? Mas sin embargo Amón deseó carnalmente a su propia hermana. ¿Cómo lo conllevó a él a que su pasión se distorsione a tal punto de querer allegarse a su hermana, su propia hermana? Y esto definitivamente fue algo que quien lo empezó no fue en realidad Amón, lo empezó David. Cuando al mirar a Betsabé, condujo en realidad de que esa influencia negativa esté en su hogar. Y el enemigo tomó control en cierto momento de ese hogar. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que observar? Tenemos que observar que si en nuestra familia han habido situaciones, vamos a poner de personas que tienen un gran coraje, o personas que son manipuladoras, o personas que vemos ciertas deficiencias, poder analizar y poder pedirle a Dios que Dios saque, que Dios borre, que Dios quite. ¿Para qué? Para que su generación y las próximas generaciones no continúen con esa misma actitud. Porque eso perjudica su vida espiritual. Y eso perjudica también la misión que Dios ha puesto en su vida. Vamos a concluir y vamos a observar también, antes de entrar al tercer punto, el miedo. El miedo es un sentimiento también que utiliza Satanás con la finalidad de poder mantener nuestras emociones como rehenes, o sea, presos. Hay personas que tienen miedo a hacer algo y no se dan cuenta en realidad que están siendo aprisionadas sus emociones por el mismo enemigo. Una cosa que me llenó mi corazón es mi hijo cuando dijo, yo pensé que esto era más difícil, cuando empezó a predicar la primera vez. Y me dijo, yo estoy hablándole a ustedes, y él se daba cuenta que las palabras brotaban y caminaban dentro de él. ¿Por qué? Porque el temor lo tuvo allí sometido por mucho tiempo. Él ha observado de que ahora hay una libertad dentro de la vida de él, lo cual se goza y Dios siga fortaleciendo su vida. Pero el tercer punto es cómo poder evitar ser víctima o esclavo de mis emociones y mis deseos. El libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, dice, pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir en realidad que el enemigo trató de poder distorsionar las emociones de Cristo nuestro Señor, pero Él no se lo permitió. No se lo permitió, porque a pesar que fue tentado, y la tentación, como dije, no es un pecado, sino caer en la tentación es pecado. Él fue tentado, dice, en todo según su semejanza, pero sin pecado. Nunca sucumbió, nunca cayó. Y hay muchas emociones en nosotros que nos ha conllevado a poder pecar. Hay una porción de la Escritura que conocemos y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado.
En el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 26, dice: porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso quiere decir que para poder resistir al diablo se requiere de un poder, y ese poder lo tiene Dios. Aleluya. Necesitamos del poder de Dios. Necesitamos de esa presencia de Dios. Necesitamos que Dios tome control de nuestra carne, tome control de nuestros pensamientos, tome control de nuestro espíritu, tome control de nuestra alma. Pero necesitamos estar apercibidos de que las emociones y los deseos no controlen nuestro ser. No permita que lo controle. Y me apena decirlo, pero muchas personas a veces se han ido a las iglesias porque sus emociones se alteraron y pensaron que era lo mejor. Muchas veces, como dije, a veces queremos ser buena gente y sin darnos cuenta estamos afectando nuestra vida, nuestra misión. Quiero concluir con Filipenses, capítulo 4, versos del 6 al 8. Filipenses 4, del 6 al 8. Mire lo que dice la Escritura. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si venimos a Dios, el resultado es que habrá paz. Una paz que solamente Dios puede dar, que sobrepasa todo entendimiento. Así que para poder estar seguros de que nuestras emociones no van a controlar nuestra vida, es estar siempre con Dios, es caminar siempre con Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Padre mío, porque has sido explícito. Porque nos has permitido, Señor, observar ciertos pasajes, ciertas historias, que en algún momento de nuestra vida han sido quizás nuestras historias. Han sido, Señor, circunstancias también que se nos han presentado. Y que solamente tu gracia y tu misericordia han permitido, Dios, que podamos permanecer. Yo te pido en el día de hoy que estemos atentos a nuestras emociones, que estemos atentos a cómo reaccionamos, que estemos atentos a qué es lo que decidimos. Porque tú es aquel que tienes control de ello. No permita que nuestra carne, Señor, nos haga hacer algo que no te agrada. Ayúdanos, Señor. Y toda gloria sea para ti, en el dulce nombre de Jesús. Amén.